monto en el grupo de WhatsApp más tardecito, porque ese proceso siempre es demorado. Yo la subo a YouTube y les mando el link al grupo de WhatsApp. Listo. Para que no haya ningún problema para los que no puedan asistir, que pues la única persona que me dijo que no podía asistir era, creo que fue Gerson Gómez, fue el que me dijo que no podía asistir, pero de resto, pues los otros, pienso que sí. Son 31 personas, que sí, 31 personas y van 17 nomás, ni la mitad. O bueno, sí. Esperemos entonces, no, arranquemos de una vez, muchachos. A ver, hoy vamos a hablar de la unidad 3, que se trata de El mundo y yo. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a ampliar vocabulario, ¿cierto? Y a comprender ciertas estructuras para pedir y dar información cuando uno va a una ciudad de habla anglosajona. Por ejemplo, dónde la tal dirección, dónde está tal vivienda o tal centro de atención, y obviamente podernos expresar fácilmente. Para eso, primero vamos a ver el pasado simple. ¿Cómo se hace una oración en pasado simple? ¿Listo? Bueno, vamos a compartir pantalla para que puedan entender esta parte, muchachos. En 5 minuticos mientras esto se... Gracias. Bueno. Me quemé la lengua. Bueno, aquí dice Juan Esteban Zapata, dice que no es Angie, creo. Pero la Angie no ha llegado, Juan Esteban, entonces, o Angie ya llegó. La que preguntó si fue una chica, pero no sabría decirle el nombre. Sí, hola Angie Agames, ¿tú eres Amor Eterno Maximiliano? Angie, tú eres la que tenía la duda sobre los talleres finales. Ah, están enrumbados. Ah, bueno, entonces ve redactando la pregunta, porque ayer no te entendía por el WhatsApp que era en realidad lo que, pues, cuál era tu situación. Vamos a continuar con el curso. ¿Ven mi pantalla, muchachos, o no? Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces el pasado simple. Sí, señor, sí se ve. Pasado simple en inglés. A propósito, las personas que han entregado los talleres, pues obviamente ya se los he calificado. Hasta ayer había calificado todos, hasta los que se han adelantado, que me parece bien. Pues de todas maneras uno, por eso la educación virtual es muy responsabilidad de uno. Tengo un chico que ya te lo terminó, pues ya pasó la materia porque ya entregó todos los talleres y ya está relajado en su casa, rascándose el ombligo. Scratch her nipple, si se puede decir en inglés. Entonces, pero también me preocupa que haya todavía gente que no ha presentado nada. Esa gente, si no se pone al día el 14 de febrero, va a tener un 0, ni siquiera es un 1, un 0, porque pues no se manifestaron en nada, con ninguna actividad. Bueno, vamos a ver entonces el pasado simple. ¿Qué pasa con el pasado simple? ¿Cómo se estructura y para qué sirve o en qué momento lo utilizamos? Listo. Les digo por qué, en qué momento lo utilizamos, porque puedo hablar del pasado inmediato o del pasado muy atrás, ¿cierto? Hace 20 años yo estaba en tal lado, a diferencia de la semana pasada yo estaba en tal lado, es más cercano ese pasado. Listo, entonces vamos a ver para qué sirve el pasado simple. Regular and irregular verbs. Regular. Espérenme que este man empezó por donde no era. Bueno.
Antes de, en este bloque del pasado simple, también vamos a ver cómo se hace el pasado con los verbos irregulares, ¿cierto? O sea, hay verbos que tienen una formación especial, que tienen un pasado especial que ya está dado. ¿Por qué? Porque así es el inglés, ellos no es como nosotros, que el pasado es como más fácil y existe una sola fórmula, sino existe en ciertos verbos existe una manera especial de conjugarlos en pasado. Entonces, esos son los verbos irregulares que él va a explicar aquí en esta primera parte. Regular and irregular verbs. Regular and irregular verbs. Ay, ya entró alguien a esta hora, Dios mío, señor. Este nos paró la clase. En inglés solo existen dos clases de verbos, los regulares y los irregulares. Miremos algunos ejemplos. Regular, present, to cook, el presente, cocinar, to cook. Bueno, ¿qué pasa con los verbos regulares? O sea, los verbos comunes y corrientes. Casi todos, cuando los vamos a conjugar en pasado, se le agrega solamente ed. Cuando se agrega ed, significa que ese verbo está en pasado. Pero hay unos verbos irregulares, que hay una lista, usted las puede buscar en internet, que tienen una conjugación especial en pasado. Por ejemplo, fly, que es volar. ¿Cómo se dice volar en pasado? Volé o volaron, bueno, flew, ¿cierto? Entonces ahí hay un verbo irregular, el cual tenemos que tener mucho cuidado en el momento de conjugarlo. El pasado, past tense, cooked. El verbo en pasado es cocinó. Le agregamos ed al final. Irregular, infinitive, presente infinitivo, to fly, volar, past tense, flew, en pasado, voló. Como miremos en estos ejemplos, tenemos verbos regulares, son los que les agregamos ed para hacer su... Muchachos, por esta situación es que les pido puntualidad, porque entonces tengo que parar la clase para darle ingreso a los que están llegando. Esto no es como en el salón, que usted entra a la hora que quiera y el profesor lo voltea a mirar feo y usted se sentó y no pasó nada. Aquí yo tengo que parar la clase y se vuelve tedioso cuando la gente entra tarde para los que sí entraron puntual, porque entonces pierden el hilo, pierden la continuidad del contenido. Entonces, sí les pido el favor que sean muy puntuales en la clase. Forma en pasado. Los irregulares cambian de forma o estructura. No existe una manera clara para identificar o determinar si un verbo es regular o irregular. La única forma de hacer este tipo de determinación es aprenderlos de memoria, saber cuál es regular y cuál es irregular. También no existe una regla única para los verbos irregulares. Todos cambian de forma diferente. No es como la regla de los verbos regulares, que les agregamos ed al final. ¿Cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? Los verbos regulares no cambian de forma en pasado. Dance, bailar, danced, bailó. Talk, hablar, talked, habló. Lo único que debemos hacer es agregar ed al final. Los verbos irregulares cambian de forma, aunque en ocasiones no cambian pasado. Algunos ejemplos: cut, cortar, cut, cortó. En este caso, la estructura del verbo no cambió de presente a pasado. Para identificar este tipo de estructuras, debemos determinarlo en el contexto. A diferencia del siguiente verbo, grow, en presente, crecer, grew, creció, en pasado. O think, pensar, presente, told, pensó, en pasado. Bueno, vamos a darle ingreso a la persona que llegó y voy a explicar nuevamente esta parte. Ahí está.
No joda, ¿cómo la escondo? ¿Cómo escondo esta vaina? Bueno. Vuelvo y explico. Los verbos regulares, por lo general, el pasado se les agrega el ed al final. En el caso de dance, no tengo que agregar otra e, ya lleva una e al final, entonces solamente agrego la d. Y crea bailé o bailar, bailó, ¿cierto? Hablar, habló. En los irregulares, por ejemplo, el verbo cortar, el presente y el pasado se escriben igual, could. Pero dependiendo del contexto, o sea, del resto de la oración, sé si está en presente o en pasado, ¿cierto? Yo corté tal cosa el viernes, o yo corté el pasto el mes pasado, ¿cierto? Ya ahí entonces ya sé que es un pasado, que es un verbo conjugado en pasado. O si digo yo estoy cortando, I cut papel, es en un presente. El verbo crecer, grow y grew, ¿cierto? Grow es en presente, grew es en pasado. El verbo pensar, think, en presente, thought en pasado. Depende mucho del contexto donde estén ubicadas esas partes pues, de la conjugación verbal. O sea, el contexto de la oración nos dice el verbo en realidad cómo está, si está en presente o en pasado. Hay que saber mucho de vocabulario, hay que saber mucho de estas situaciones para poderlo entender claramente. ¿Alguien escribió algo? Que escuché por ahí No, le iba a preguntar, entonces, prácticamente para nosotros saber utilizar el irregular, prácticamente tenemos que memorizarnos todos los verbos. Cristian, esa es la cruel realidad de quienes estudiamos o hemos estudiado el inglés siendo hablantes de otro idioma. Tienes toda la razón. A uno le toca aprenderse todos los verbos, todo el listado de verbos. Tú te metes acá a Google y busca listado de verbos irregulares en inglés. Y ahí vas a encontrar el listado, pues abrí el primero que me apareció. Entonces, los verbos irregulares. El ser y estar. El verbo es be, en pasado simple es was, were. Was para primeras personas y were para primeras personas del singular y el otro para del plural. Y el participio pasado, que no los voy a enredar, es be. Pero tú vas a encontrar esa lista de verbos en internet. Y sí, lo que tú dices es cierto, a uno le toca aprendérselas. Yo me acuerdo cuando nosotros lo estábamos aprendiendo, uno se lo aprendía como una canción, begin, began, begun, pues para memorizarlos y uno saber pues en qué momento también aplicarlos. Listo. Ok, profe. Miremos algunos tips de aplicación. Number 2, número 2. Espere que se me saltó acá. Miremos algunos tips de aplicación. Se salta. Number 2, número 2. Entonces, esta mierda, ¿cómo hago para que se me oculte? Me corra la barra que tiene abajo. Ya. Espéreme un momentico acá. Entonces, podemos agregar la D o la ED al finalizar para poder marcar el pasado, especialmente cuando no se escucha claramente o para que se escuche claramente el verbo en pasado. Por ejemplo, en la primera oración dice, every day I walk to work. Todos los días yo camino al trabajo. Eso es presente. Vamos a hablar del pasado simple. Yesterday I walked to work. Ayer yo caminé al trabajo. Veamos este. For weeks now I have walked to work.
por semanas yo estuve caminando al trabajo. Ese es otra manera, otro tiempo pasado que también se aplica. Entonces, este de acá, el segundo es el pasado simple, es el que estamos estudiando. Y este es el participio pasado, o sea, he caminado, cuando uno le mete el verbo have, he caminado, he tenido, ¿cierto? Veamos el segundo ejemplo. Every night we dance till dawn. Todas las noches nosotros bailamos hasta tarde, bueno, sí, hasta till, no, perdón, till dawn es hasta cansarnos. Last night we danced till dawn. Anoche bailamos hasta cansarnos o hasta quedar exhausto. On many nights we have danced till dawn. Por muchas noches estuvimos bailando hasta cansarnos, o sea, hasta lo último de la noche, hasta ese till down se puede traducir como que hasta que me cansé o hasta que ya no dio más el tiempo, till down. ¿Listo? Vamos con el ejemplo 2. Dice, be extra careful when the word to follows. Es que esto no está completo, qué pereza. The word to follow, a past tense verb, it's easy to forget the verb ending because we don't hear it. Debemos ser extra cuidadosos con las palabras que siguen a los verbos en pasado. Es fácil olvidar la terminación del verbo porque no la escuchamos. Grammar used to be easy. La gramática puede ser fácil. This is supposed to be fun. Y se supone que debe ser divertida. Número 3. Remember to use the change Y to I when you add ed. This is a rule. Número 3. Recuerda utilizar y cambiar la letra Y por la I cuando hay verbos que terminan en Y, play, testified. Entonces ahí, ¿cómo hacemos el pasado? No solamente agregamos el ed, perdón, sino agregamos ied en todos los verbos que terminen en Y, play, testify, ¿cuál otro? En este momento no se me viene a la cabeza ninguno que termine en Y. Casi siempre son esos dos. Pero siempre que termine un verbo en Y, le agregamos ied, ¿cierto? Cambiamos esa Y por una I latina y así queda establecida. agregamos la ed al final como regla. En presente, present, we testify. Nosotros testificamos, we testify. Vemos que termina con la letra Y. We testify. Para hacerlo en pasado, como es un verbo regular, debemos agregar ed. Pero vamos a cambiar la letra Y por la I. We testified. We testified. Nosotros testificamos. Venga, miro aquí una cosa, muchachos, qué pena con ustedes. Vamos a ver acá una cosa. A ver si lo puedo abrir en otro enlace porque no me tiene... Lo voy a hacer de forma negativa. I did not see a cow yesterday. Yo no vi una vaca ayer. Cambiamos el verbo see por saw, ya que estamos utilizando el auxiliar did. Nota, no hay diferencia entre el uso de did not o didn't, únicamente que la segunda forma es la forma contraída. Espérenme, chicos, aquí un momentico. Y es más utilizada al momento de comunicarse verbalmente. Examples, ejemplos. I played soccer. Yo jugué fútbol. En la forma negativa. Que es que este formato del video no está muy bueno. No sé por qué lo montaron así, pero bueno. Todavía sigue entrando gente. Espérenme un momento, miro aquí algo.
ver si podemos abrir esto en otro lado. Sí. Ahí no. Ay, ahora sí, internet está mejor dicho. Que me devuelva aquí una cosa y le vamos bien el contenido. Profe, solamente he mostrado ese video, ¿cierto? Que el de Sí, señor. pasado, presente, simple. Sí, señor, solamente, pero no me quiere abrir acá. Espérame tantico. Ay, ¿qué pasa acá? Qué maricada con esto. Ahora esto no quiere mostrar. Bueno, paciencia y en el culo resistencia, como dice la abuela. Espérenme un momento, muchachos, porque no iba a hacer algo, pero no me dio. Es que este formato del video está muy grande para la pantalla y estaba tratando de abrirlo por otro enlace, pero no me dio. Eso, ver el video. Ahora sí, sí me dio. Bueno, sigamos acá entonces. Aquí en esta parte, ¿dónde era que estábamos? En pasado. Number 2, número 2. Be extra careful when the word to follow a past tense verb. It's easy to forget the verb ending because we don't hear it. Debemos ser extra cuidadosos con las palabras que siguen a los verbos en pasado. Es fácil olvidar la terminación del verbo porque no la escuchamos. Grammar used to be easy. La gramática puede ser fácil. En este caso, él dice que no lo escuchamos porque casi siempre lo pronunciamos igual. Por ejemplo, decir, yo testifico, we, o nosotros testificamos, we testified. Y en pasado, we testify. Hablando rápido, lo decimos bien, pero si lo vamos a pronunciar bien, we testified, and en past tense, we testified. Se hace un z al final. Esa D, nosotros no la escuchamos porque nosotros no acostumbramos a cesear ni a apretar los dientes para hablar. La persona que habla inglés, que ha nacido en países angloparlantes, obviamente sí tiene desarrollada esa parte. Ese testified, ese D sí se da. En they apply, they have applied, sí se siente. Él dice que no se siente, pero cuando uno pronuncia bien, sí lo hace. Listo. Sigamos entonces. This is supposed to be fun. Y se supone que debe ser divertida. Número 3. Remember to use the change Y to I when you add ed. This is a rule. Número 3. Recuerda utilizar y cambiar la letra Y por la I cuando le agregamos la ed al final, como regla. En presente, present, we testify.
nosotros testificamos, we testify, miremos que termina con la letra Y, we testify. Para hacerlo en pasado, como es un verbo regular, debemos agregar ed, pero vamos a cambiar la letra Y por la I. We testified, nosotros testificamos y nos queda en pasado. They apply, ellos aplicaron. They apply, ellos aplican. They applied, ellos aplicaron. They have applied, ellos han aplicado. They have applied. Tenemos entonces dos verbos en los cuales cambiamos la Y por I latina como regla para el pasado en los verbos regulares. Tips para irregular past tense verb. Tips para verbos en pasado. Bueno, aquí lo que nos dice que hay ciertos, digámoslo así, como consejos para algunos verbos irregulares en el pasado, en tiempo pasado. Entonces, por ejemplo, el verbo renunciar, I quit. ¿Cómo ese verbo no cambia en pasado? Sigue siendo quit. ¿Cómo sabemos que está en pasado? Miremos, por ejemplo, el presente, I quit, y el pasado, yesterday, I quit. Ahí esa palabra yesterday, que significa ayer, y el complemento de la oración, I quit, nos dice, ayer yo renuncié. Yo renuncio, no. Sería, ayer yo renuncié. En el segundo ejemplo, they cause a lot of no waits. Early, temprano, they had caused a lot. Temprano, ellos hicieron, pues, fueron bastante costosos. The past tense of to be has both a singular and plural form. ¿Qué pasa con el verbo to be? Veamos que también es un verbo irregular. Dice, today she is happy. Ella hoy está feliz. Yesterday she was happy. Entonces aquí ya cambia el verbo was. Mire que no se le colocó ed, sino tiene una forma especial en el pasado que es was happy. Ahí sabemos que ayer estuvo feliz. En el plural son nosotros, vosotros y ellos. Today they are happy. Hoy ellos están felices. Yesterday they were happy. Ayer ellos estuvieron felices. Veamos otros tips. Que aquí este chico a veces se enreda un poquito. Que sea el caso del tiempo verbal, la única forma concreta de saber o reconocer un verbo regular o irregular es aprenderlo de memoria. Así lograremos identificarlos de forma clara. Mire que aquí nos refuerza lo que decía Camilo hace un momento. Profe, entonces tenemos que aprendernos todos esos verbos irregulares de memoria. Sí, desafortunadamente sí. Aún ellos todavía tienen, y esas son las faltas de ortografía que cometen muchos de los ingleses, gente del común que no sabe escribir bien sus verbos en pasado. Ellos también se los tienen que aprender de memoria. Claro que ellos los han hecho desde temprana edad, entonces obviamente se les facilita un poquito. Para nosotros que llegamos a la mitad del camino de esto, entonces sí nos cuesta un poco más de trabajo, pero no es imposible, es aprender el listado de verbos. Para eso, les recomiendo que busquen el listado de verbos irregulares en internet. The practice can help you to improve. La práctica puede ayudarte a mejorar. The auxiliar did. El auxiliar did es para hacer oraciones interrogativas o negativas. En el caso de las oraciones negativas, debemos escribir did not. ¿Qué pasa con ese auxiliar did? Resulta que cuando yo voy a preguntar algo en pasado, ahí pues no nos lo dicen, utilizamos el did. Si fuera en presente sería do, pero vamos a hablar del pasado, el did. En el caso, por ejemplo, did you know, ¿sabe usted? Did you know? Entonces ahí, ¿qué pasa? El verbo no iría conjugado porque ya está el auxiliar did. Este nos está indicando que la oración, la pregunta está en pasado, que estoy preguntando en pasado. Entonces ahí escribiríamos el verbo en la oración de forma infinitiva, es decir, común y corriente. Para hacer estas oraciones.
Una ventaja del auxiliar did es que lo utilizamos con todos los pronombres, como miramos en el cuadro. Remember, recuerda, en tiempo pasado utilizamos el auxiliar did, por ello no es necesario poner la forma del pasado simple del verbo. Por lo tanto, este se debe poner en su forma infinitiva. Por ejemplo, I saw a cow yesterday. Yo vi una vaca ayer. Si lo voy a hacer de forma negativa, I did not see a cow yesterday. Yo no vi una vaca ayer. Cambiamos el verbo see por saw, ya que estamos utilizando el auxiliar did. Nota, no hay diferencia entre el uso del did not o didn't, únicamente que la segunda forma es la forma contraída de la primera y es más utilizada al momento de comunicarse verbalmente. Ejemplos. I played soccer. Yo jugué fútbol. En la forma negativa, I did not play soccer. Yo no jugué fútbol. They found friends. Ellos encontraron amigos. Forma positiva del pasado. They did not find. Veamos entonces estos ejemplos para entender un poco más esta parte. I played soccer. Yo jugué fútbol. ¿Cómo sabemos que es en pasado? Por la finalización del verbo play, que es jugar, en ed. ¿Cierto? Entonces ahí estamos diciendo I played soccer. Yo jugué fútbol. Cuando vamos a decir que no jugué fútbol, entonces la oración es negativa. I did not play soccer. Yo no jugué fútbol. Miremos lo que les estaba explicando. Mire que acá el verbo no va igual acá, played, porque ya el pasado me lo está dando el auxiliar, did. ¿Listo? Miramos el siguiente ejemplo. They found friends. Ellos encontraron amigos. En la frase negativa, en pasado, bueno, el verbo found, en realidad de buscar o encontrar, perdón, en el pasado, que es find, la parte presente es find, no está conjugado porque es un verbo irregular, pero el auxiliar me lo está diciendo que esa frase es en pasado. Y obviamente está la partícula not, que es el negativo, they did not find friends. Ellos no encontraron amigos. Hay una forma, aquí no nos lo están explicando, una forma abreviada de hacer esta parte, el did no, y es el didn't, se pronuncia así, didn't, es el did con una comita aquí, con una apóstrofe y la N y la T, solamente. Profe, una pregunta. Friends. Señor. Ese friends es irregular, ¿cierto? Find, find. Sí, el find. Sí, es un verbo irregular. Pero se escribe irregular o el dip, llevar el dip, no se tiene que escribir regular. Vea, el verbo en presente, te pido, Carlos, ¿cierto? Cristian, cierras el micrófono para que no haya rebote del audio. Entonces, el verbo en presente es find. En pasado es found, ¿cierto? Aquí estamos diciendo que ellos encontraron amigos. Esto está, como es found, me está diciendo que es un verbo pasado, es un verbo irregular, que me lo debo aprender de memoria. Lo voy a hacer la frase negativa en pasado. Entonces voy a decir que ellos no encontraron amigos. They did, aquí está el auxiliar, not find, es el verbo, sin conjugar, o sea, sin ponerlo en pasado, porque aquí ya tengo el auxiliar did, friends. Listo. Cristian. Ok, listo. Bueno, señor. Sigamos. Ellos no encontraron amigos en la forma negativa. Si lo queremos hacer de forma corta, podemos decir they didn't find friends. Ellos no encontraron amigos. O en el primer ejemplo, I didn't play soccer. Yo no jugué fútbol. Bueno, salgamos de acá y vamos otra vez para acá. Devolvamos.
Vamos para el bloque 2. Where is? ¿Dónde es? Aquí vamos a hablar de las preposiciones. Venga, copiamos otra vez el URL porque este coso está más... Hello, bienvenidos al elemento de aproximación, unidad de aprendizaje 3, bloque temático 2. En este caso aprenderemos prepositions, house, part, and the city. Preposiciones, parte de la casa y la ciudad. Let's to learn. Vamos a aprender. The preposition, the house, and the city. Las preposiciones, la casa y la ciudad. How do we define a preposition? ¿Cómo definimos una preposición? Prepositions are the words which show the relationship between one thing and another. Preposiciones son las palabras que nos muestran relación entre una cosa y otra. Estas son algunas preposiciones muy usuales. Bueno, vamos entonces a ver estas preposiciones. Son palabras que nos enlazan una o nos dan una idea o una relación de algo con otra cosa. Entonces, before, antes de, ¿cierto? Before, podemos decir, I take my breakfast before left the house. Tomo mi desayuno antes de dejar la casa. Across, a través de o cruzando de. With, con. Above, above es sobre. Ay, se me olvidó. Pero a ver, miremos el above. Encima, profe, no. Sí, creo que es encima, pero no sé, es que no es encima de, encima sí, pero es encima de, no es el in como el que nos conocemos, que es en, sino que está sobre la superficie, no está dentro de, porque para decir que está, por ejemplo, dentro de algo es into, ¿listo? Sigamos. Toward, al lado, behind, detrás, below, enseguida, pass, pasando, o sea, pasado tal cosa, por ejemplo, el autobús pasó antes de, el autobús 27 pasó antes del 26, de bus, pass, before, ahí se utilizan los dos conectores y decimos el resto de la oración. During, durante, upon, es, bueno, ese upon también es, a ver, es que lo que pasa es que lo utilizamos, por ejemplo, cuando decimos once upon a time, meaning, sobre, under, over, beneath, through, near, outside, after y through. Veamos entonces cuál nos explica este señor. Before, antes, across, al frente, with, con, above, debajo, toward, al frente, son sinónimos, behind, detrás, below, detrás, pass, pasado, during, durante, upon, debajo, from, desde, down, abajo, among, entre o en medio de, under, debajo, over, encima, beneath, cercano, throughout, hacia afuera, near, cerca o junto, outside, afuera, after, después, y through, atravesar o after through. Tenemos entonces preposiciones usuales. Ahora miremos algunos ejemplos. Under the four-poster bed, the lazy cat was having a snooze. Bajo los 4 palos de la cama, el perezoso gato estaba teniendo una siesta. Inside the whole house, there were all sorts of strange-looking people. Dentro de la vieja casa, algunas personas ven personas extrañas mirando.
along the whole crawled the large spindle spider. A lo largo del corredor vemos extrañas arañas colgando. Las preposiciones que utilizamos acá son under, inside, and along. Miremos ahora house part, parte de la casa. Puedes usar el diccionario y hacer una relación en español. Room, habitación, balcony, balcón, bedroom, baño, bedroom, alcoba, dining room, comedor, living room, sala, sitting room, sala de estar, garage, garaje, kitchen, cocina, basement, sótano, cellar, solar, attic, ático, study, estudio, toilet, baño, door, puerta, doorbell, timbre, doormat, alfombra, letterbox, la caja de correo, window, ventana, roof, piso, chimney, chimenea, staircase or just stair, escaleras, flat, apartamento, en Gran Bretaña, o apartment en los Estados Unidos. Ahora miremos algunas city parts, partes de la ciudad. Puedes usar el diccionario y hacer la relación en español. Bakery, panadería, bank, banco, barber shop, barbería, beauty salon, salón de belleza, bookstore, librería, bus station, estación de bus, church, iglesia, clinic, clínica, doctor's office, oficina del doctor, drugstore, droguería, fire station, estación de bomberos, supermarket, supermercado, gas station, estación de gasolina, hospital, hospital, laundromat, lavandería, library, biblioteca, movie theater, teatro, park, parque, police station, estación de policía, post office, oficina postal, restaurant, restaurante, school, escuela, store, tienda, train station, estación de tren. Examples. Podemos combinar las partes de la ciudad y de la casa con las preposiciones. My bedroom is near the kitchen. My bedroom is near the kitchen. Mi habitación está cerca a la cocina. O en el segundo ejemplo, the library is behind the bank. La biblioteca está detrás del banco. Recordemos entonces, podemos utilizar y hacer muchos ejemplos si tenemos en cuenta el aprendizaje de las partes de la casa y el aprendizaje de las partes de la ciudad, y siendo muy cuidadosos con el uso de las preposiciones. Bueno, esta parte, muchachos, es muy de vocabulario, ¿cierto? Entonces ahí sí hay que repasar un poquito el vocabulario. Si no lo tienen introyectado, pues los invito a que revisen también de memoria este tipo de actividades. Ahí en profundización nos da la opción, hay unos enlaces donde pueden mirar pues palabras de uso frecuente referidas a la casa, la ciudad en inglés y preposiciones de lugar, o sea, cuando nos vamos a referir a lugares en inglés. Ahí las pueden estudiar, las pueden repasar un poco más. Vamos para el bloque 3, que nos habla de los gustos y lo que no nos gusta, no de los disgustos, que a veces como like es gusto, o sea, algo que me gusta, pensamos que dislike es un disgusto, no. Gustos y no, o no preferencias o no gustos entre esos, no disgustos, listo. Vamos a ver entonces esta parte. Bienvenidos al elemento de aproximación, unidad de aprendizaje 3, bloque temático 3. Use of you like, food, sport, and hobbies.
el uso del te gusta, comidas, deportes y hobbies. Entonces, el me gusta y no me gusta en cuanto a comida, en cuanto a los deportes y en cuanto a cosas que nos gusta hacer o los hobbies. En español usamos la expresión do you like para preguntar ¿te gusta? Cuando nos preguntan do you like, respondemos de forma afirmativa yes I do o de forma negativa no I don't. Esta expresión es de uso cotidiano y sencillo. Se emplea siempre para generar gustos y preguntar por ellos. Por eso es tan importante que aprendamos muy bien esa estructura. Do you like? ¿Te gusta? Do you like? Y las respuestas, yes I do, no I don't. Foods. Vamos. Bueno, vuelvo y les comento, esto es de aprenderse, ¿cierto? Pues vocabulario de frutas y vegetales, si te gusta o no te gusta, ¿cierto? ¿Cuáles están nuevas pues que veamos que no pues casi no las hemos utilizado, que nunca, a ver, cherry, que es cereza, garlic, que es ajo, peas, que son guisantes o arvejas para el caso de nosotros, cauliflower, que es la coliflor, pepper, que significa dos cosas, puede ser pimienta o pimiento. La pimienta negra, la que le echamos a la pizza, por ejemplo, o el pimiento o pimentón, que utilizamos para cortar, pues como vegetal. Cabbage, que puede ser una col o un repollo, aubergine, que es la berenjena, los mushroom, que son los champiñones, o el courgette, que es el calabacín, ese calabacín largo que utilizamos para sopas o ensaladas. Veamos entonces algunas comidas. En este caso tenemos frutas y vegetales. Fruits and vegetables. Fruits, frutas. Apple, manzana. Orange, naranja. Lemon, limón. Strawberry, fresa. Banana, plátano. Peach, melocotón. Melon, melón. Pear, pera. Grapes, uvas. Pineapple, piña. Y por último, cherry, cereza. Vegetables, vegetales. Potato, patata. Peas, guisantes. Garlic, ajo. Carrot, zanahoria. Cauliflower, pepper, pimentón. Cabbage, col o repollo. Aubergine, berenjena. Mushrooms, champiñones. Courgette, calabacín. Utilizando la estructura anterior, podemos hacer unos ejemplos. Con manzana, do you like apple? ¿Te gusta la manzana? Do you like apple? ¿Te gusta la manzana? De forma positiva, recordemos, podemos responder yes, I do. De forma negativa, no, I don't. Un ejemplo con vegetales. Do you like garlic? ¿Te gusta el ajo? Do you like garlic? ¿Te gusta el ajo? Podríamos responder yes, I do, si nos gusta, o no, I don't, si no nos gusta. More foods. Foods. Comidas, más comidas. Tenemos salads, fish or seafood, ensaladas y pescado o comida marina. Lettuce, lechuga, tomato, tomate, tuna, atún, cucumber, pepino, vinegar, vinagre, oil, aceite. En seafood, comida marina, tenemos oyster, ostra, lobster, langosta, mussels, mejillones, shrimp, camarón, prawn, gamba, salmón, salmón. Podemos utilizar la estructura do you like también con esos alimentos. Por ejemplo, do you like tomato? ¿Te gusta el tomate? Yes, I do. O no, I don't. Sí me gusta o no me gusta.
Con la comida de mar tenemos otro ejemplo. Do you like lobster? ¿Te gusta la langosta? Yes, I do. O no, I don't. Sí me gusta y no me gusta. Sports and hobbies. Hobbies y deportes. Sports, deportes. Bueno, aquí hay algo que quiero aclarar. Aunque no les estoy dando énfasis en la pronunciación, yo no sé el por qué dice exports, si se dice sports, sports. Ustedes van a decir es por en algún lado y créanme que no les van a entender o medio le entenderán, ¿cierto? Entonces nos estamos refiriendo, los sports son los deportes, entonces está la natación, el skateboarding o la tabla, ¿cómo es que se llaman? Los patinetos estos pues que andan por las calles asustando a todo mundo, playing football, este fútbol no es el mismo fútbol de nosotros, para ellos el fútbol de nosotros es el soccer, para ellos el fútbol es el fútbol americano, tenis, ¿cierto? Tenis, bikini, no sé, skating, ese es, los skating son los patinadores, y skin, es decir, skin, no sé qué es, espérenme tantico, veamos aquí, ¿qué es skin? Es esquiar, sí, esquiar. Listo. Y los hobbies, está la lectura, reading, watching TV, ver televisión, playing computer games, jugar juegos de computadora, juegos en la computadora, listen to music o listen music. Este to a veces no se utiliza. Si decimos listen music, está bien dicho. Painting, pintar, pero no pintar paredes, sino pintar al óleo, pintar la acuarela. Singing, cantar y dancing, bailar. Swimming, natación. Skateboarding, tabla. Play fútbol, jugar fútbol. Tenis, tenis de campo. O table tenis, tenis de mesa. Biking, montar bicicleta. Skating, montar o patinar, montar patines, patinar. Y skiing, esquiar. Hobbies, tenemos reading, lectura, watching TV, ver televisión, play computer games, jugar juegos de computadora, listening to music, escuchar música, painting, pintar, singing, cantar, dancing, bailar. Estos son algunos hobbies muy comunes y deportes que podemos practicar. Let's practice. Vamos a practicar. Podemos combinar los temas vistos para hacer preguntas sobre algo que nos gusta. Ejemplo, ¿do you like soccer? ¿Te gusta el fútbol? La respuesta puede ser en forma afirmativa, yes, I do. En forma negativa, no, I don't. O, do you like hamburger? Yes, I do. En forma positiva. En forma negativa, no, I don't. Recordemos entonces, podemos utilizar cualquiera de estos elementos de deportes, de hobbies o de comidas y combinarlo con la pregunta do you like, ¿te gusta? Y la respuesta es en forma afirmativa, sí me gusta, yes I do, o en forma negativa, no I don't. Espero te haya servido y lo puedas poner en práctica. Vamos a mirar entonces qué nos pide la actividad evaluativa. Hay personas que ya la realizaron y ya tienen su calificación, pero para quienes no lo han realizado, vamos a mirar entonces. Dice, bueno, hay solamente una persona que lo ha mandado, pero bueno. A ver, vamos a ver si nos abre acá. Lo mismo de siempre. Van a hacer
la actividad en formato Word y la van a subir a la plataforma. ¿Cuándo? Para los que son juiciosos, tienen tiempo, están dedicados a su estudio, tienen plazo para entregarlo este domingo a las 11:59 de la noche. Obviamente tienen puntos extra por entregarlo a tiempo. Quienes no, tienen hasta el domingo 14 de febrero para entregar todas las actividades. Entonces dice, en el proyecto final para esta unidad realizaremos un cuestionario con 10 preguntas. Puedes compartirlas con alguna persona que conozcas y practicar. Crea 10 preguntas con la raíz do you like. ¿Te gusta tal cosa? ¿Te gusta la hamburguesa? ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta salir a caminar? ¿Te gusta ese? E invita a un amigo para que te dé las respuestas en inglés. Este ejercicio te permitirá ampliar tu vocabulario. Entonces, nombras un amigo y le dices, do you like hamburger? Yes, I do. Do you like garlic? No, I don't. No me gusta el ajo. Luego toma una foto con un objeto cualquiera, por ejemplo un lápiz, sobre una mesa y realiza 5 oraciones utilizando preposiciones de lugar. Under, al lado, o sea, encima, debajo, dentro de, into, esa era la que estaba buscando ahorita, que estaba confundido. Behind, between, entre dos cosas. Por ejemplo, el salero está entre el servilletero y el plato, ¿cierto? Ese between es para decir en medio de. Utilizando el lugar, debes adjuntar la imagen y debajo de ella agregar la descripción o frase realizada. Trata de ser muy creativo con la foto para que puedas hacer varias oraciones. No es que tengas que tomar en realidad una foto, pues, ¿qué haces? Vas a Google, bajas una imagen y dices, por ejemplo, te vas acá y buscas mesas. Bueno, me equivoqué acá. Espérate aquí. Miremos acá. Imágenes de mesas. Entonces voy a ver, por ejemplo, esta, mire, por ejemplo, la manzana y el vaso están encima de la mesa. Entonces, simplemente bajas la imagen, la pegas en el formato de Word y escribes la frase que te están pidiendo. Son 5 oraciones utilizando las preposiciones de lugar. Encima, por ejemplo, the pencil is on the table, the pencil is near an apple. El lápiz está sobre la mesa, o en la mesa, perdón, y el lápiz está cerca de una manzana. ¿Listo? Eso es todo lo que tienen que hacer. En realidad son dos actividades. ¿Listo? 10 preguntas diciéndole a un amigo que si le gusta tal cosa y esa persona tiene que contestar yes I do o no I don't. Aquí lo importante es que amplíen el vocabulario. Utilicen palabras que no sean comunes o que no las hayamos visto en los ejemplos. Y en la segunda parte es hacer 5 oraciones con las preposiciones de lugar. Encima, debajo, al lado, al través, ¿cierto? Dígame. Pero podemos utilizar cualquier cosa, o sea, tiene que ser solo una mesa, o sea, cosas en una mesa. No, lo que tú quieras. Por ejemplo, la discoteca queda cruzando la calle. The discotheque is across the street. Y tomas la foto de una discoteca o buscas una discoteca o una imagen de una discoteca que esté enfrente de otra cosa, frente a una iglesia o como quieras. No necesariamente tiene que ser la mesa. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos, muchachos? Steven, ¿vas a decir algo? Profe, Natalia. qué pena. Yo pregunto, lo de la primera actividad, ¿cierto? Es, por ejemplo, ahí decía hamburguesa, pues si le gustaba la hamburguesa. ¿Qué otra cosa me dijo usted que se colocaba? Es que no escuché bien porque, te parece. Es decir, preguntarle a una persona, pues si usted no tiene amigos y no lo quiere hacer con un amigo, hágalo con alguien en su casa. Pregúntele a su hijo, ¿le gusta el brócoli? Entonces piense la pregunta en español. ¿Le gusta el brócoli? Sí me gusta o no, no me gusta. Entonces, do you like broccoli? Entonces buscas toda la oración en inglés, la haces y colocas la respuesta de la persona. No, I don't. Yes, I do. Eso es todo lo que hay que hacer, Natalia, en la primera parte. Listo, muchas gracias. Quedó claro. Listo.
¿Quién más? Todo claro, muchas gracias. Bueno, para los que no asistieron, que son 22, fueron 9 personas las que no asistieron. Apenas termine la clase, nos despidamos, voy a montar, pero me tienen que dar tiempo porque eso es muy demorado montarlo en YouTube. Voy a montar la clase en YouTube y les mando el link al grupo de WhatsApp. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Ok, profe. Que estén bien. Gracias, profe. O esta vez usted no llamó a Lisa. Muchas gracias, profe. Que tenga buena noche. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego. Bien, Hasta luego, profe. Tengan buenas noches, compañeros, igualmente. hasta luego. Listo, profe, hasta luego, muchas gracias.